Brevemente estaba pensando durante el homenaje de hoy que cuando tuvimos la oportunidad de oír las bonitas palabras en su funeral, lo describían como un mensch, que es un término en el judaísmo que habla de una persona absolutamente íntegra, una persona a quien uno admira, que tiene gran moralidad y que es una persona muy especial y muy sensible. Y yo pensaba hoy, Roberto realmente se escribe con M, porque Roberto fue médico, mentor de muchos de nosotros y lo seguirá siendo porque seguimos emulando todas sus enseñanzas. Músico, porque apreciaba la música con una gran sensibilidad. Médico y muchas más otras cosas. Entonces realmente nos hace mucha falta en la presencia física, pero es un grato honor poder estar en el podio de un simposio que él creó y que seguiremos trabajando para mantener durante muchos, muchos más años. Vamos a hablar hoy, entonces, complementando el tema del doctor Achuri, acerca de la adicción a pantallas y videojuegos. Un segundito, mientras me familiarizo con esto. Bueno, ya sabemos que la evolución actualmente nos ha llevado a encorvarnos y a estar todo el tiempo metidos en la pantalla, lo que está causando una cantidad de problemas de espalda, pero más que de espalda pensaría yo en la sociabilización y en la forma como nos estamos relacionando los unos a los otros. Es imposible escapar de las pantallas, me declaro también esclavo de las pantallas y así como son peligrosas y difíciles y duras, también tienen una cantidad de cosas maravillosas y tienen muchas cosas buenas que tenemos que resaltar, porque la idea no es que digamos todo el tiempo es súper malo, sino tenemos que reconocer lo bueno y tenemos que mirar cómo poderlo promover a medida que vamos educando a los más pequeños. Esta foto me recuerda un poquito a mí cómo eran los recreos cuando yo estaba en el colegio, donde uno se veía con los amigos, socializaba, estaba en grupo, le tocaba lidiar con la parte normal, mientras esta foto que ya la tenía Oriam en su charla es lo que estamos viendo hoy en día. Todo el mundo está conectado todo el tiempo, e incluso así sea un momento tan breve como un ascensor, ya no nos miramos a la cara, no nos saludamos, está todo el mundo, se mete al ascensor, saca el celular y en eso es en lo que estamos. Entonces, la pregunta que nos hacemos desde el punto de vista de salud mental es, ¿cuál es el efecto a la exposición a las pantallas? Pues hay muchos efectos. Obviamente hay que pensar en cosas como violencia y comportamientos de riesgo, videos de acrobacias o desafíos, los famosos retos de internet que pueden terminar siendo sumamente peligrosos, el contenido sexual inapropiado de acuerdo a las edades, los estereotipos negativos que se pueden promover, el uso de sustancias, el ciberacoso y los predadores, la publicidad que está dirigida exclusivamente a los niños y que a través de un montón de sitios de internet están buscando que los padres gasten dinero, así como mucha información engañosa e inexacta, porque desafortunadamente, a pesar de tener toda esta tecnología y todo este acceso a la información, como nos pasa a los médicos, si uno quiere buscar sobre una patología, realmente uno de 600 millones de artículos realmente está basado en la evidencia y debe ser tomado en cuenta, pero uno puede hacer una búsqueda y encontrar de todo sobre un tema específico. Entonces es algo preocupante. Ok, otro problema que encontramos es que pues, puede haber problemas de sueño, notas bajas en el colegio, los adolescentes y los niños están leyendo menos libros, pasan menos tiempo con la familia, con los amigos y no pasan suficiente tiempo al aire libre, entonces se está perdiendo la oportunidad para hacer deporte, para hacer ejercicio y para socializar de una forma mucho más saludable. Ya nos habló el doctor Vera sobre los problemas de peso. Nosotros vemos mucho en nuestros consultorios los problemas de estado de ánimo, los problemas de la autoimagen o la imagen corporal que han generado una nueva pandemia de trastornos de la conducta alimentaria que ha sido realmente una explosión de casos de esta enfermedad muy diferente a lo que veíamos antes de la pandemia. El miedo a perderse de algo que es el fear of missing out, el FOMO, que le llaman, que es de verdad uno difícilmente puede dejar de mirar la pantalla del celular durante más de 6 minutos porque de pronto me mandaron un mensaje, me llegó un correo, me perdí de algo importante en las noticias y pues se pasa mucho menos tiempo aprendiendo otras formas de relajarse o de divertirse. ¿Qué nos recomendaban las asociaciones de expertos, incluido la Asociación Americana de Pediatría, la Asociación de Psiquiatría Infantil de América en general, antes de la pandemia? Pues había como unos tiempos específicos de acceso a pantallas, que eso ustedes lo pueden encontrar en línea, donde de acuerdo a la edad era más o menos adecuado que los niños o adolescentes tuvieran tanto tiempo específico del aparato y estamos haciendo como mucho en educación a padres, a familiares, a colegios respecto a estos tiempos. Entonces luego nos llegó la era del COVID-19
y a pesar de que estábamos haciendo el mejor esfuerzo, les dijimos a todos los niños y adolescentes, te tienes que conectar a una pantalla todo el día, tienes que ir al colegio a través de la pantalla, si te quieres ver con tus amigos la única forma es en la pantalla, quieres que te celebren el cumpleaños, vamos a hacer un Zoom familiar, y además de eso, pues si quieres pasar tiempo con tus amigos, puedes jugar videojuegos, pero todo esto es a través de la pantalla. Entonces digamos que si estábamos haciendo una forma de desensibilizar y de buscar quitar una adicción, lo que hicimos fue promoverla con toda. Y pues es súper interesante porque nosotros acá en Colombia tuvimos uno de los confinamientos más durados, que duró más tiempo, y eso pues lo estamos viendo, los que trabajamos en salud mental de niños y adolescentes, fueron 3 billones de personas en cuarentena en abril del 2020, 90% de la población de niños y adolescentes no asistió al colegio, y pues obviamente sí que hubo colegio, pero hubo colegio de acuerdo al acceso que se tenía a internet, y el acceso no era igual para todos, y de hecho la mayoría de los que estaban asistiendo al colegio o a las citas de telemedicina estaban conectados en otra cosa, viendo videos de YouTube, chateando, jugando videojuegos y haciendo cualquier otra cosa. Entonces ahí está el tema de cuál es la adicción a las pantallas y a los videojuegos en particular. Entonces, cuando hablamos de una adicción, pensamos siempre en sustancias psicoactivas que ingerimos, que tomamos, como alcohol, como cigarrillo, como marihuana, heroína, lo que se nos ocurra, pero también están las adicciones conductuales, que pueden ser conceptualizadas como un comportamiento excesivo, incontrolable, repetido, que conduce a un daño significativo y que generan angustia y se caracterizan por una modificación en el estado de ánimo, incremento en tolerancia, abstinencia, conflicto y recaída. Todos estos conceptos hacen parte en psiquiatría cuando uno habla de adicciones en general. Y acá lo interesante es que la vía de entrada no es a través de la boca o a través de inhalar o a través de inyectarse algo, sino es de consumir a través de ver e interactuar con las pantallas. En cuanto al trastorno de adicción a videojuegos, es importante resaltar que realmente todavía no hay un diagnóstico específico. O sea, estos criterios que les pongo acá están propuestos desde el 2013 en la Sociedad Americana de Psiquiatría como una posible condición, pero pues sí que nos ayudan a orientarnos un poco porque nos hablan de pacientes con un uso persistente recurrente de Internet para participar en juegos, a menudo con otros jugadores, que provoca un deterioro o malestar significativo y que tiene que tener 5 más criterios durante un periodo de un año, como preocupación con los juegos de Internet, como síntomas de abstinencia al quitarles el internet, que puede ser irritabilidad, ansiedad, tristeza, pero no hay signos físicos de abstinencia farmacológica. Hay tolerancia, que es la necesidad de dedicar cada vez más tiempo a participar en los juegos, la pérdida del interés por aficiones y entretenimientos previos, y se continúa con el uso de los juegos de internet a pesar de saber los problemas psicosociales asociados, le mienten a alguien respecto a esto, han engañado a un terapeuta, a un padre, a un profesor, y entonces lo que tenemos es realmente todo un complejo de síntomas que si uno lo mira, o sea, podríamos empezar a diagnosticar a todo el mundo, no es la idea tampoco, ¿no? O sea, cualquier persona que tenga un hijo en la casa, que tenga videojuegos, cualquier papá o mamá va a decir, pues mi hijo tiene esto, y entonces tiene un problema y tiene un diagnóstico, y lo que tenemos que entender es que esto realmente debe causar una gran disfunción, tiene que ser sumamente significativo y tiene que haber un deterioro, pero nos ayuda a enfocarnos en lo que tenemos que hacer. Los videojuegos tienen características sumamente adictivas, así como lo que nos contaba el doctor Achuri de la parte del juego patológico en Internet, pues obviamente cualquier desarrollador de videojuegos tiene que enganchar a su audiencia. Y así como a nosotros nos engancharon en nuestra época con música y con películas, a ellos los están enganchando con videojuegos. La gran diferencia es que una película en esa época duraba máximo 2 horas, ahora todas duran 3, pero duraban 2 horas en esa época. Y pues eran contenidos mucho más breves, más predecibles, y uno tenía que movilizarse para ir al sitio específico. Netflix no existía, pronto en Caracol o en RCN pasaban la película traducida al español con comerciales y con cortes específicos, y uno sí quería ir al cine a ver toda la película, pero tocaba esperar a ir a alquilar la película para volverla a ver, o algo similar. Hoy en día todo está al alcance de la mano en el mismo aparato, en el celular o en la pantalla a la que uno tenga acceso. Entonces, los videojuegos que son más adictivos parecen ser los de rol, de multijugador en línea, que es muy interesante porque es un concepto en el que no necesariamente se está solo. Y es ahí donde la mayoría de los adolescentes y niños que juegan esto
se escudan y dicen, yo me estoy viendo con mis amigos, esto es una actividad social. Si no tuviéramos esos juegos y si no hubiéramos tenido esos juegos, creo que habríamos tenido muchos más problemas de salud mental de los que sabemos que tenemos después de la pandemia. Entonces, digamos, tiene una parte positiva, que era el trabajar en equipo, el asociarse. Generalmente hay juegos que son, digamos, como de batallas o de mundos reales, irreales o ficticios, pero también hay otros que son los videojuegos de tiradores, que es la típica de dispararle a la gente y cosas así muy agresivas y muy violentas, que interesantemente los estudios no nos están hablando de que niños por jugar videojuegos violentos necesariamente se van a volver más peligrosos en la vida real o en la vida adulta. Lo vemos y lo entendí mucho con un caso específico de un paciente que estaba siendo tratado en esta institución por algún tipo de cáncer, afortunadamente que tuvo un final feliz y que se curó, pero que durante todas las etapas del duelo de tener esta enfermedad, un tío le trajo uno de esos juegos de tiradores y de disparar y todo eso, y él descargaba toda su rabia, agresividad, tristeza, todas las emociones fuertes a través de eso, y al final del día se sentía como mucho más tranquilo. Entonces es súper interesante porque él no tenía ninguna intención homicida de hacerle daño a la gente en la vida real, pero tenía como ese permiso de descargarse y de desahogarse. Si me preguntan a mí particularmente y personalmente, yo preferiría 1000 veces pues que un niño en la casa no tuviera un videojuego donde le puede explotar la cabeza a alguien o puede usar un arma así como tipo tirador gringo con armas que no tienen seguros y que disparan 20 balas por segundo. Me parece que es algo que tal vez no deberíamos, ¿no? Preferiría 1000 veces que fuera un mundo ficticio matando aliens o zombies, alguna cosa así que no deshumanice, ¿no? Ahora, hay juegos de batalla y juegos de estrategia en tiempo real, y esto requiere pues de mucho tiempo. Los factores ya los estaba hablando el doctor Achuri, como el escapismo, como la socialización, la competencia, que es impresionante porque uno siempre quiere ser el mejor, y hay gente que termina jugando y el juego mismo le dice, tú estás entre los 20 asesinos del mundo, entre los mejores, y entonces se crea como una especie de autoestima secundaria al videojuego impresionante, y el proceso de subir de nivel, que en inglés se llama grinding, que es la idea de constantemente mejorar y ganar más como nivel y más respeto también, que uno quisiera que los niños y adolescentes estuvieran haciendo eso en una actividad deportiva, en una actividad musical o en una actividad artística. Esos elementos además se vuelven sinérgicos y son muy adictivos también. La percepción del tiempo es absolutamente diferente en los videojuegos que en la vida real, y esa es la pelea típica de apágalo ya, y es no, un momentico, que es que todavía me falta acabar esto, es que no he guardado, es que falta lo otro, pero es que realmente en el mundo real el tiempo pasa con segundos y en el videojuego el tiempo se dilata absolutamente, y las señales de tiempo son típicamente distintas a las señales nuestras. Entonces se cuentan con horarios no relacionados con el mundo físico y no se hace caso, por ejemplo, a cosas como la fatiga, las señales sociales o la hora del día, sino que las personas se sumergen dentro del videojuego y siguen participando del mismo sin tener claro cuándo o cómo parar, porque no hay cómo, o sea, no tienen límite. Antes los videojuegos eran, no sé, Mario, uno subía de mundo y guardaba y paraba ahí, entonces lo regañaban por seguir jugando, pero pues por lo menos ya había llegado al mundo 2 o 3 y no había mucho más que 20 mundos y se acabó el juego y listo. Pues que ahora estos son absolutamente interminables. ¿Quiénes están en más riesgo? No, pues uno siempre quiere mirar quiénes son las personas que están en más riesgo ante la vulnerabilidad realmente. Una respuesta rápida: está en riesgo todo el mundo. Yo recuerdo un profesor invitado que vino a hablarnos y era especialista justamente en adicción a opiáceos, y nos decía, la única condición que hay que tener para ser adicto es tener un cerebro humano, independientemente de la sustancia o de lo que estemos hablando. Cualquiera de nosotros podemos volvernos adictos a lo que sea. Entonces esta idea de no, pues que en mi casa eso no va a pasar, o es que en mi casa no hay adictos, es que nunca ha pasado, olvídense. El otro problema es que si hay antecedentes de adicción a cualquier cosa, generalmente se niega y no se cuenta. Uno agradece mucho cuando conoce su historia clínica pasada de familiares o antecedentes, porque si en mi casa hay antecedentes de problemas de ludopatía, es mucho más probable que me lo transmitan con la idea de, uy, tu bisabuelo perdió todo y eso fue fatal para la familia, y de pronto a mí no me dan tantas ganas de meterme a un casino, como si mi papá es buenísimo jugando a la ruleta rusa siempre y gracias a eso nos pudimos ir de vacaciones un par de veces, y pues la idea va cambiando. Claramente estamos en riesgo todos.
Pero personas que tienen apoyo familiar deficiente o que tienen familias con relaciones pobres o que tienen una gran elevación de conflictos en la casa o muy poco apoyo psicosocial, claramente son aún más vulnerables. Entonces, también personas con inhibiciones sociales o déficits sociales prefieren la comunicación en línea porque eso les pone una barrera muy interesante donde no se sienten confrontados. Si uno es adolescente, necesariamente hay algo de ansiedad social. Y es muy importante entender que una cosa es estar ansioso socialmente, otra cosa es tener un trastorno psiquiátrico de ansiedad social que cumpla los criterios y produzca disfunción, pero todos en la adolescencia somos ansiosos socialmente y nos importa mucho cómo nos ven y qué opinan de nosotros y cómo funcionamos y nos relacionamos con el medio. Es mucho más fácil seguir una conversación escrita que una conversación en tiempo real. Cuando yo estoy escribiendo en el texto y es típica escena de película, yo puedo editar lo que estoy escribiendo en tiempo real. Yo voy a escribir, entonces contesto y miro, no me gustó mucho lo que estoy contestando, entonces lo borro y lo cambio por algo que me parece mejor, pero de pronto la otra persona ya me contestó, entonces lo que yo iba a decir ya no lo voy a decir y mejor lo que voy a decir es tal otra cosa completamente diferente. Uno edita y eso le da a las personas más inhibidas como una sensación de mayor poder. También está el miedo a perderse de algo, como les decía. Las personas que tienen apegos inseguros o son ambivalentes o ansiosos utilizan el entretenimiento en línea como un vehículo para el escapismo y la gratificación social inmediata, y de eso vamos a hablar ahorita, porque es que acá la gratificación es en ese momento, es específica, es rapidísimo, eso está al alcance de la mano y es en cuestión de microsegundos. Un estudio demostró tasas más bajas de remisión del trastorno de adicción a videojuegos entre individuos de trastorno de personalidad clúster B. Parece ser que la tecnología digital los ayuda a escapar de sus emociones negativas, participan en autorrepresentaciones dramáticas o logran actuar sus impulsos antisociales en un entorno relativamente seguro. Entonces también dependiendo del tipo de personalidad que uno tenga, puede ser más vulnerable. Claramente, si los papás tienen mala salud mental o no cuidan su salud mental, esto se relaciona con más riesgo de tener un trastorno de adicción a videojuegos más grave. Y acá vale la pena recomendar, de nuevo, yo siempre hago como esta cuña, cuando uno lleva a su hijo a un profesional de la salud mental, está haciendo mucho y es maravilloso y le está dando la oportunidad de mejorar. Pero es muy importante tratar de hacer un proceso introspectivo y mirar cómo estaré yo. Porque acá también es importante organizar desde los adultos. Si uno aprende, por ejemplo, y el ejemplo se lo dan los adultos y el adulto de pronto tiene la capacidad de darse cuenta que no está tan bien, pues sería fantástico también buscar algún tipo de ayuda, y eso también valida mucho los procesos terapéuticos con los jóvenes, porque no es la sensación de me mandaron a arreglar al taller de arreglos del psiquiatra infantil y mis papás no hacen nada, sino es como estamos participando en un proceso. No estoy diciendo que todos los papás y todas las mamás tienen que ir al psiquiatra porque no es verdad, o al psicólogo, pero sí que vale la pena de verdad hacer como momentos de parar, hacer introspección, y si siento que necesito ayuda, ya estamos en una época donde esperamos, los que trabajamos en este campo, que la psiquiatría se haya desestigmatizado aún mucho más. Yo hablaba con gente antes de la pandemia y ahora después de la pandemia ya las personas lo están buscando. Se dieron cuenta que es una necesidad. Habría sido mejor que no pasáramos por tantas catástrofes emocionales como una pandemia, pero a veces las cosas malas traen cosas muy buenas. Entonces parte de eso ojalá sea continuar con una gran desestigmatización. Por el contrario, el aumento de la participación de los padres y el apoyo social está relacionado con trastornos de adicción a videojuegos mucho menos graves. El uso frecuente de teléfonos inteligentes, incluidos juegos y múltiples aplicaciones, está obviamente altamente relacionado, y como ya lo vimos y ya lo hablamos, parte de lo que hacen los niños en la pantalla son juegos y videojuegos. La mayoría de las veces nadie tiene ni idea qué están jugando, dónde los cargaron, cuánto costó, si utilizaron o no la tarjeta de crédito, y ahora con los aparatos es tan sencillo como que el niño saca el celular, le pone la cara a la mamá y ya con eso desbloqueó la tienda para comprar las aplicaciones y estuvo. Yo tengo una compañera del colegio que tiene 2 hijos, uno tiene 13 y la otra tiene 9, y el de 13, ellos viven en Suiza, se gastó, oigan esto, 650 euros en una sentada a jugar de 2 horas en un juego de roles, porque compró armas, compró una no sé qué cosa en una taberna que necesitaba su personaje de rol para la comida de no sé qué, y invitó además a toda la compañía con la que él estaba jugando a cenar en esa taberna virtual, ¿no? Y realmente pelear contra la tarjeta de crédito, de decir yo no hice esta compra cuando eso salió de mi propia casa, con la aplicación mía, con el permiso mío y con todos los, pues
muy difícil. Entonces ahí se fueron 650 € a la caneca, básicamente un gran regaño, pero pues de pronto es algo como para tener en cuenta porque los niños son muy avispados y saben desbloquear todos estos controles parentales mejor que cualquier persona. Ten en cuenta que si uno le permite el acceso, antes era la huella digital, ahora es nomás la cara del famoso identificación a otra persona en la familia, el hecho de que esa persona desbloquea todo. Y entonces es complicadísimo, porque eso incluye cuentas de banco y muchas otras cosas. Varios estudios coinciden que las personas con trastorno de sueño tienen más probabilidades de desarrollar trastorno de adicción por videojuegos. Y es perdón, es que me muevo mucho las manos como mi papá. Esto es realmente, pues obviamente es un círculo vicioso, porque si yo duermo mal, pero además estoy conectado a las pantallas y las pantallas son esta luz en mi cara que no me permiten dormir, claramente voy a tener muchos más problemas de sueño y voy a estar más adepto a estar jugando videojuegos todo el tiempo. La agresión, el pobre ajuste social, los comportamientos evasivos, baja empatía, bajo rendimiento escolar y ciberacoso también se relacionan con esto. Y fíjense que ese segundo parrafito chiquito ya habla de alguien que necesita mucha atención en salud mental. Hay cosas buenas como la religión, donde se correlaciona inversamente con trastornos de adicción a videojuegos. Entonces personas que tienen como sistemas morales de apoyo y sitios donde se pueden refugiar están mucho mejor. En cuanto a rasgos de la personalidad, es búsqueda de la novedad. El entretenimiento ofrece una combinación de escapismo y gratificación inmediata, la evitación al riesgo, porque es un espacio seguro, anónimo, separado de la vida real, que si matan a mi personaje no me mataron a mí. Y pues obviamente tenemos que tener en cuenta que tiene que haber sí o sí comorbilidades psiquiátricas como con todo. Entonces, si uno tiene trastornos depresivos, alguien que ya tiene un trastorno depresivo, esto es lo más frecuente que se ve comórbido con el trastorno de adicción a videojuegos, entonces el trastorno de depresión mayor, la distimia, pero también vemos mucha impulsividad. Los niños que tienen déficit de atención e hiperactividad y trastorno del espectro autista, esto se correlaciona muchísimo con el trastorno de adicción a videojuegos, y entonces el 11% de los pacientes con ese diagnóstico que todavía no está completamente corroborado cuenta con alta impulsividad. Un estudio final encontró que la prevalencia en adolescentes de trastorno de adicción a videojuegos con trastorno del espectro autista y déficit de atención y hiperactividad fue el 20%, que es casi el doble que en adolescentes solamente con trastorno del espectro autista o solamente con TDAH. En cuanto al trastorno bipolar, también hay una comorbilidad importante con estudios que muestran tasas de 31% comparado con pacientes a 6% que tienen solo uso excesivo de internet pero no uso de videojuegos, y tienen más probabilidad de sufrir trastornos por consumo de sustancias, trastornos de conducta y de personalidad, pero siempre nos preguntamos si esto de verdad está relacionado específicamente con los videojuegos o es por el trastorno afectivo bipolar como tal. Los otros consumos como alcohol, múltiples estudios asocian el trastorno de adicción a videojuegos con alcohol. En uno se encontró una tasa de abuso de alcohol del 13%, tienen más probabilidades de tener un consumo problemático que sus compañeros que no tienen el trastorno de adicción a videojuegos. En cuanto a la ansiedad, se ha encontrado una correlación muy positiva con el diagnóstico. La prevalencia oscila entre el 9 y el 23%, y también se ve que también estos trastornos de adicción a videojuegos predicen posible trastorno de ansiedad social 2 años después de haber iniciado el posible diagnóstico. Hay alexitimia, que es cuando uno no tiene realmente una regulación emocional, como que uno está absolutamente, es difícil la expresión emocional, y entonces se identifica hasta en 27% de adultos. Las tasas se incrementan particularmente en mujeres con antecedentes de trauma. Y en cuanto al trauma, los antecedentes que tienen, los pacientes que tienen un antecedente de abuso sexual parecen estar en mayor riesgo del trastorno de adicción a videojuegos con una mayor prevalencia. ¿Qué dicen las teorías neurobiológicas? Pues básicamente uno mira los circuitos de recompensa. Todos los seres humanos funcionamos a través de circuitos de recompensa. Nos gusta obtener una recompensa y generalmente queremos que la recompensa sea rápida. Si uno en cualquier juego le dan premios, eso es lo mejor del mundo. Yo acabo de estar en un carnaval en Nueva Orleans donde pasan carrozas y le botan una cantidad de basura de plástico muy bonita y es lo máximo. Uno quiere mucha de esa y es gratis y es fantástico. Eso versus de pronto que le digan a uno, tienes que trabajar un montón por conseguir una recompensa más chiquita, mucho más reducida, indicada, es complejo. O sea, competir contra lo inmediato es muy difícil. El cerebro está organizado de una forma que tenemos el sistema límbico, donde hay una vía de dopamina, que la dopamina realmente es el neurotransmisor de la felicidad, y la dopamina se libera de forma impresionante cuando uno está jugando videojuegos. Se siente uno muy bien y muy contento. Entonces, de cierta forma es súper interesante porque hay dos otros sistemas que son el sistema de recompensa reactivo,
que es el de obtener rápidamente algo y que se liga mucho a la dopamina. Entonces yo quiero algo rápido, sí, rico, gracias, una recompensa rápida. Y el otro es el reflexivo, que habla mucho también del momento del desarrollo en el que están los niños y los adolescentes. No hay ningún adolescente que tenga un sistema de recompensa reflexivo más fuerte que el reactivo. Todos los seres humanos tenemos una etapa en la que es mucho más fácil querer algo ya y rápido que esperar por algo mejor, ahorrar, dedicarle mucho más tiempo. Entonces eso se lo vamos enseñando con cosas como aprender un deporte, aprender una habilidad, aprender a tocar piano. Yo toco piano y recuerdo que esto de sentarse a hacer ejercicios era cansoncísimo, pero empezar a ver el progreso era muy chévere. Entonces uno empezaba a ver como que si yo sí hago los ejercicios y me va mejor en la clase y puedo tocar mejor, al final hay una recompensa. Pero obviamente yo habría preferido poder tocar una pieza inmediatamente y salir del paso, ¿no? Entonces es interesante porque la dopamina es como la liberación absoluta de felicidad y los otros dos sistemas son como un semáforo en verde que permite que todo pase de una, donde está la impulsividad de hacer las cosas sin pensar, y el semáforo en rojo que esperamos que uno gane con la madurez, que es donde está la posibilidad de esperar para lograr obtener una recompensa final. El problema es que todos nuestros pacientes, niños y adolescentes, están con el semáforo en verde absolutamente prendido, y los que tienen además, por ejemplo, déficit de atención y hiperactividad, hagan de cuenta un semáforo mucho más grande y un semáforo en rojo, entonces es muy complejo. Cuanto al tratamiento, pues el enfoque, como en todos los trastornos de adicción, es una terapia motivacional. Y la terapia motivacional incluye, obviamente, personal de salud mental, que puede ser psiquiatría, ojalá con especialización en esto de adicciones, y también psicología. Y generalmente los pacientes llegan con una gran resistencia. Los pacientes no se presentan al consultorio porque quieren dejar de jugar videojuegos, son los papás los que están preocupados. Entonces hay que involucrar a los papás, pero hay que involucrarlos y ser cotratantes con ellos y no volverse tampoco el enemigo, sino que hay que saber lograr que quieran quedarse en tratamiento. Hay que estructurar todas las intervenciones y motivarlos, y entonces hay que reeducar a la familia. Es importantísimo para volver a empoderar a los papás, y volver a empoderar es porque los papás ya han perdido mucho poder, ya han entregado el celular, ya han dado las pantallas, ya han permitido el acceso a una cantidad de cosas que luego quitarla de buenas a primeras no es tan fácil, pero se usan estrategias que incluyen pautas de crianza, fijación de límites, manejo de la tecnología familiar, modificar el patrón de uso y abuso, identificar y tratar las comorbilidades, que es importantísimo, porque el problema principal generalmente no es solo el trastorno por adicción a videojuegos, generalmente hay algo más también. O sea, hay ansiedad, por ejemplo, y esta es una forma de automedicarse también, ¿no? Como si yo tengo ansiedad social y prefiero estar detrás de la pantalla, pero ahí estoy interactuando con un montón de gente que no conozco porque están en Indochina y en Suiza y en donde sea, pues me siento más tranquilo, y considerar si es necesario, pero no siempre y en todos los casos, tratamiento farmacológico. Una pregunta ¿es posible la abstinencia? La abstinencia absoluta, desafortunadamente, parece que no es posible, y lo que sugieren los estudios es mejor generar un uso moderado y consciente, y realmente modificar el uso a través de reentrenamiento, tanto conductual como neurobiológico, identificando y cambiando la respuesta al factor desencadenante. Esto suena mucho más fácil leído así que hacerlo, pero sí que es posible, y uno de los modelos es un modelo del Dr. Greenfield que habla de 5 pasos específicos, que el primero es el compromiso con el paciente, donde se construye la relación terapéutica y uno engancha realmente al paciente para aumentar la motivación al tratamiento. El paso 2 es la disrupción de patrones, entonces la interrupción de las conductas adictivas y los patrones compulsivos, y empezar a fortalecer otros nuevos patrones, generar la necesidad de hacer otras cosas, otras actividades que también produzcan placer, identificar el disparador como en todas las adicciones, qué es lo que hace que yo quiera jugar videojuegos o tomar o inyectarme algo. Entonces identificar esos desencadenantes emocionales y situacionales, qué tan disponible está, qué tan fácil es el acceso, si me aburro. Los niños y los adolescentes ahora no se saben y no se pueden aburrir, es un problema. O sea, aburrirse es importantísimo, porque cuando se aburre uno se inventa cosas y genera creatividad. Entonces estoy aburrido, pásame la pantalla, pues abúrrete, ¿no? Aprende a aburrirte, hay que tratar de lidiar con eso. Claramente cuando uno está lidiando con un adicto, el adicto va a gritar y va a armar un escándalo y va a ser tenaz, pero si uno se mantiene firme, cada vez va a ser menos el escándalo y cada vez va a lograr bajarle a la intensidad, hacer más caso. El objetivo principal es aumentar la autoconciencia del paciente, identificar los desencadenantes y establecer hábitos tecnológicos más conscientes. El cuarto paso es el manejo de urgencias, antojos y compulsiones, porque siempre va a haber la necesidad de quiero de nuevo, o quiero más, o por favor denme más. Entonces ahí es donde se mira qué tanto es necesaria o no una
intervención farmacológica, además de la terapia, que se ha visto que la mejor es la cognitivo-conductual, y finalmente bloquear, monitorear y filtrar desencadenantes específicos como sitios web problemáticos, contenido de internet o videojuegos que sirven para pasarelas para el uso patológico o evitar la visualización de videojugadores en canales de YouTube, porque entonces muchos dejan de jugar, pero se conectan a los canales de los jugadores y eso es como jugar a través de alguien más, pero es lo mismo, están jugando, ¿no? Viendo a alguien más jugar, entonces eso hay que tener mucho cuidado con eso. Cuanto a las medicaciones, pues no hay una de primera línea, así que uno diga, pero la que más se habla es bupropión. Toda la medicina en evidencia siempre dice que hay que integrar esto, no medicar, y la psiquiatría infantil nunca es, si lleva al hijo al psiquiatra, lo van a medicar sí o sí, no es verdad. O sea, hay pacientes que vienen al psiquiatra infantil y no tienen una sola prescripción médica, y los que los necesitan sí, pero obviamente hay que hacer una combinación terapéutica. El bupropión, que es la medicación más extensamente usada, en algunos estudios ha mostrado una disminución en los deseos de jugar, así como reducción en puntajes de internet y de tiempo que pasan en línea, así como además por ser un antidepresivo mejoría en síntomas depresivos. Se usa en combinación con la terapia cognitivo-conductual y funciona muy bien. Obviamente los niños con problema de déficit de atención e hiperactividad, idealmente que estén tratados con un estimulante como metilfenidato, interesantemente esto les ayuda a inhibirse. Entonces en vez de que el semáforo esté totalmente en verde inmenso, pues se puede poner el semáforo en rojo y es mucho más fácil. Hay otros medicamentos en otras adicciones, como la naltrexona, que ha demostrado una gran utilidad clínica para el tratamiento, y otros que también nosotros solemos usar, pero con menor frecuencia, hay menos evidencia en estos tipos de problemas específicos. ¿Qué hay que tener en cuenta? Los padres pueden aprovechar el tiempo extra que pasan con sus hijos para aprender más sobre su mundo físico y digital, entonces hay que interesarse, o sea, es súper importante preguntar qué están haciendo, qué les gusta, en qué es que se meten, cuáles son los juegos, mantener contacto con los niños sobre su actividad en línea, evitar que jueguen videojuegos para mayores de edad, es súper importante. Todos los videojuegos tienen una clasificación específica. A mí no me dejaban entrar al cine Unicentro si la película era para 12 años y a mi papá le decían que no, que aunque él quisiera entrarme no podía porque tenía que mostrar la tarjeta de identidad, etcétera, etcétera. Los papás hoy en día, el niño dice, quiero jugar este videojuego específico, papá y lo compra, o el niño lo compra en Amazon y lo juega y tiene una clasificación de 17 años y el niño tiene, no sé, 7. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que poner atención a estados de ánimo mientras juegan y compartir la experiencia con ellos. Hay tipos de videojuegos más chéveres como los que promueven la actividad física y eso fue muy importante en pandemia para que se movieran, para que hicieran actividad. Hoy en día preferible que salgan al parque y vayan a recrearse de una forma mucho mejor que tecnológica. Ya sé que me quedé sin tiempo, simplemente para decirles pues, las pantallas llegaron para quedarse, un momento que ahora no me puedo volver. Bueno, no me voy a volver, las pantallas llegaron para quedarse, lo que nos toca es adaptarnos absolutamente a esas pantallas y saber cómo manejarlo. ¿Qué recomienda la Asociación Americana de Psiquiatría Infantil? Apagar todas las pantallas durante reuniones familiares o salidas, aprender sobre los controles que los padres pueden usar, no usar las pantallas como formas de evitar o detener pataletas, apagar y secar las pantallas del dormitorio 30 a 60 minutos antes de dormir, familiarizarse con la programación adecuada para la edad, hablar con los hijos sobre lo que están viendo, resaltar comportamientos como la amistad, la cooperación, la preocupación por los demás, estar atento a la publicidad y su influencia, promover actividades como deportes, música, arte y pasatiempos y dar un buen ejemplo con los propios hábitos y seguros de las pantallas, porque además hay muchos papás gamers. Un montón de papás juegan y les encanta y está muy bien, pero ojo con la clasificación de los videojuegos que están jugando con sus hijos. Es el uso adecuado de pantallas, entonces es posible con orientación y con consistencia. Ojalá volvamos a pasar de esto, que es lo que está pasando en la mayoría de los hogares desafortunadamente, a esto. Muchas gracias.